Me paso por aquí para recordaros que estaré el día 1 de septiembre en Buenos Aires, Argentina, en el Palacio Barolo, 14 horas Argentina, pues dando un taller y consultas de Kabbalah según la metodología que yo he desarrollado, la metodología ARD. Va a ser un encuentro muy especial, hay plazas limitadas, por lo que me han dicho la sala no es muy grande. Para asistir presencialmente, pues creo que no hay muchas plazas, creo que recordar que son 35 o 40, una cosa así. Pero también se puede uno inscribir online. Así que os dejo todos los detalles abajo en el vídeo. Y nada más, os espero allí. Será un placer para mí encontrarme con todos los que queráis asistir presencialmente y los que queráis estar online, pues también. Un abrazo enorme. Chao. Saludos a los que nos escucháis en Conectados por el Alma de Acércate Radio. En el día de hoy hablaremos de la Cábala con Raúl Durán. Él es licenciado en Derecho, máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Estudió hebreo bíblico avalado por la Universidad Hebrea de Jerusalén y también, como no, es artista musical que está a punto de lanzar su siguiente álbum. ¿Cómo no? Digo porque todo va en consonancia con el sonido y con todo, diría yo. Bienvenido, Raúl. Bien hallado, Paloma. Muchísimas gracias por tu invitación. Ha sido, la verdad, que muy placentera para mí. Y estoy encantado de estar aquí en tu programa, pues para compartir con nuestros amigos, con nuestros oyentes, pues todo aquello que tú me quieras preguntar. Estoy aquí a tu disposición. Bueno, pues la Cábala es todo un mundo desconocido para la mayoría de personas. Y a mí lo que me gustaría sería acercar ese mundo. Ya sé que, bueno, en 45 minutos es harto difícil porque es tan completo y es tan poderoso. Pero bueno, empezando desde el inicio, desde los inicios de los inicios, ¿qué es la Cábala? Bueno, la cábala es, a mí me gusta llamarlo, y para que todo el mundo me entienda sea una persona experta, sea una persona menos experta, sea alguien que no tiene ni idea, la cábala es el manual de instrucciones del saber vivir en este mundo. Es el manual de instrucciones del ser humano dentro de este mundo, en el que este mundo a mí me gusta definirlo como un videojuego, en el que estamos en una prueba constante, continua, a cada minuto, muy difícil. Ya esto no es ninguna sorpresa para todos los que nos escuchan. La vida es muy difícil habitualmente. Y lo que la cábala nos da es la posibilidad de suavizar, de endulzar nuestros eventos e incluso de generar nuestros propios eventos a voluntad. Ahí es nada. Lo has explicado de una manera súper bonita. Y la Cábala, para empezar a entenderla o para situarnos, consta de dos libros en el plano esotérico, o sea, el Sefer Yetzirah y el Zohar. Cuéntame un poco en qué consiste cada uno. Bueno, si me permites, antes que hablar de los libros, me gustaría hacer una precisión en cuanto a la palabra hebrea Kabbalah, porque de ahí vamos a explicar los libros y ya verán la lógica tan interesante que tiene esto. Porque la sabiduría de la Kabbalah lo que hace es que nos enseña un sistema de encajar las piezas de la realidad. Y es muy bonito, genera mucha belleza interior y a la misma vez te hace sentirte integrado en un sistema no solamente del que tú eres parte, sino que tú tienes la capacidad de dirigir. No por ti mismo, no con tu yo individual, sino haciendo transitar a través tuya la energía, la voluntad, que se llama, en la Kabbalah se llama Keter, de el infinito, de la fuente. O sea que es muy potente este concepto. Fíjate que la palabra Kabbalah viene del verbo hebreo lekabel, que significa recibir. Así que Kabbalah significaría recepción. ¿Recepción de qué? Pues recepción de un conocimiento, de un saber, de unas claves que nos hacen vivir mejor. ¿Qué son estas claves? Y ahí voy al tema de los libros. Aquí está ligado. Pues estas claves son cómo entender lo que se conoce como las fuentes de la Cábala. La primera y más importante fuente de la Cábala es la Torá hebrea.
La Torá hebrea para nosotros, para los occidentales, es el Antiguo Testamento de toda la vida, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, conocido como el Pentateuco. Eso sería la Torá hebrea, con una diferencia, y es que sería en su lenguaje hebreo original, no traducido, porque además las traducciones, y esto yo lo explico mucho en mis vídeos y también en mi escuela, pues están, en fin, en general están muy mal, están deficientes. No sé si con intención, sin intención de que el mensaje se transmita, pero en cualquier caso hay deficiencias muy graves en la traducción, además en los momentos clave donde hay que tener acceso a una información potente. Entonces, la primera fuente importantísima de la Kabbalah es la Torá. La Torá es una fuente, y no estoy hablando de importancia por orden cronológico, ahora si quieres lo vemos por orden cronológico, pero para mí por orden de importancia es la Torá. La Torá es un libro revelado, como tantos libros ha habido revelados a lo largo de la historia, ¿no? Pues como el Corán o como, en fin, como otros. Pero, Y perdona, Raúl, dime, ¿son manipulados? espera, a eso voy, a eso voy. Vale. La Torá es un libro revelado. ¿Qué quiere decir revelado? Revelado quiere decir que el profeta, que es una persona de un altísimo nivel de conciencia, y ahí es donde no existe la posibilidad de manipulación, ya te contesto tu pregunta, por su altísima pureza espiritual, por su altísima elevación de conciencia, en un proceso meditativo muy profundo y mediante prácticas que lo llevan a, ¿cómo decirte?, a unos estados de conciencia y de vibración muy altos, el profeta, en este caso el profeta Moisés, Moshe Rabenu, en hebreo, cuenta la tradición que estuvo 40 días y 40 noches sin comer, ni beber, ni dormir, recibiendo la Torá. Hoy, en el lenguaje de nuestros días, podría yo hacer un símil con el hecho de descargarse de la nube toda esa información. ¿Sí? Esa sería la principal fuente de la Kabbalah. Ahora, ¿qué pasa? Si la persona agarra el Antiguo Testamento, ya no te digo las traducciones al castellano, al inglés, otros idiomas, sino inclusive en su idioma hebreo original, y uno se queda con el lenguaje literal, entonces no va a entender absolutamente nada. Claro, a eso me refería, con lo de manipulado, porque a veces cuando se traduce o depende de quién, pues lo toca, pues por ahí va mi pregunta, no pongo... Sí, ahí es muy importante entender que el Antiguo Testamento, es decir, la Torá, es un manual de instrucciones del ser humano. En la Kabbalah lo que nos enseña es que Moisés, cuando bajó del Sinaí, y aquí te voy a dar otra clave, que bajar a Moisés del Sinaí no quiere decir que fue físicamente a un monte llamado Sinaí, sino que Sinaí es un estado de conciencia. En la Kabbalah sabemos que la palabra Sinaí tiene una gematría o valor numérico, porque las letras hebreas tienen valor numérico, y tiene una gematría de 130, exactamente igual que la palabra hebrea Sulam, escalera. Luego ya sabemos que Sinaí es la bajada de una escalera. ¿Qué escalera? La escalera de conciencia. Él tuvo primero que subir la escalera para luego bajar y compartir aquello con el pueblo. Y la tradición cuenta, la tradición talmúdica, que cuando Moisés baja del monte Sinaí, bueno, esto lo cuenta también la Torá, se encuentra con que el pueblo ha hecho el becerro de oro. Es decir, quiere decir que el pueblo, es decir, la población, los habitantes del planeta Tierra, allí se refiere al pueblo de Israel, pero en realidad se está refiriendo a toda la humanidad. Por eso te digo que no hay que leerlo de forma literal. Pues han caído en todos los cortocircuitos imaginables, habidos y por haber. La mayoría de ellos tienen carácter sexual, obviamente, que son de los más graves, pero bueno, los asesinatos, los robos, en fin, imagínate todas las barbaridades que puede llegar a hacer un ser humano, pues el pueblo ha caído en eso. Eso se llama el becerro de oro. O sea que cuando la Torá dice, o el Antiguo Testamento, que el pueblo había construido un becerro de oro y lo adoraban, no hay que entender que es que literalmente agarraron y hicieron un becerro con oro. ¿De dónde iban a sacar el oro? Si estaban allí en un... Claro, entonces uno nada más que ve incoherencia. Es que no se trata de esto. Ahora, si agarran la palabra hebrea, Egel, que significa becerro, Egel, con 3 letras, Ain, Lamed, Ain, Gimel, Lamed, te das cuenta de que son las 3 iniciales de 3 cortocircuitos muy potentes. La primera, la Ain, es Ainará, el mal de ojo.
La segunda letra, Gimel, Gilui, Arayot, uniones sexuales prohibidas o uniones sexuales incorrectas. Y la tercera, la Shon Hará, la mala boca. Fíjate la cantidad de mala boca, de critiqueo que hay en nuestra sociedad. O sea, estamos en la sociedad del becerro de oro. Esto no fue hace 3.300 años. Y ahí hay otro elemento muy importante, y es que la Torá es una fuente intemporal. Aquello que Aldous Huxley denominó como sabiduría perenne. La sabiduría perenne está en todas las tradiciones, de una manera u otra, parcial, imparcialmente, eso no importa. Pero lo que importa es que la persona que toma contacto con aquello que su corazón siente que es sabiduría perenne debe seguir ese camino, porque lo va a llevar muy profundo en su alma. El camino de la Kabbalah es el camino que lo abarca todo. Cuando una persona dice, bueno, yo quiero estudiar Kabbalah, ¿cuánto tardaré? Bueno, es que como la Kabbalah lo abarca todo, es que ni en una vida, ni en dos, ni en 500. Porque ya te digo, es que es un conocimiento que abarca todo, absolutamente, todas las ciencias, todos los conocimientos. Tienes matemática, tienes química, tienes astronomía, tienes física cuántica, todo lo que te puedas imaginar, todo eso ya lo abarca la Kabbalah. Entonces Moshe baja del monte Sinaí, que ya hemos visto que no es un monte, que es un estado de conciencia, baja a la tierra, se encuentra el becerro de oro, que ya hemos visto que no es un becerro de oro, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace con ese conocimiento? Entonces este profeta, altísima conciencia, altísimo avatar en conciencia, pues lo que hace es decir, ¿con quién comparto yo esto? ¿A quién le cuento yo lo que yo acabo de experimentar? Lo primero que hace es transcribirlo. Claro, Y una porque vez, además era una información poderosísima. muy potente, es que es la información es la información que lo cambia todo. Es la información que cambia el orden del juego. Si hasta ahora estamos en un juego en el que las fuerzas del mal campan a sus anchas, esta información es la que hace que las fuerzas del mal definitivamente no es que sean derrotadas, y fíjate otra clave de la Kabbalah, sino que se van a convertir al bien. Y esto es tremendo. Bueno, Esto es la nueva humanidad. La esto nueva no, humanidad. esto no se lo espera a nadie, ni siquiera los que con mucha o poca razón, pero desde luego que están en el bando de los despiertos, vamos a decir, se dan cuenta de que hay personas muy malas, muy malas, muy malas, que quieren hacer mucho daño, mucho daño, mucho daño, pero lo que no se esperan es la sorpresa final. Los cabalistas ya anuncian que lo que ocurre con el mal es que se convierte en bien, no es que es derrotado, no es que es exterminado, nada de eso, ¿vale? ¿Tendrá que ver con la extensión planetaria y la elevación de frecuencia? Tiene que ver con la ascensión de conciencia de ti y de mí y de ti que nos escuchas. No a nivel humanidad, sino primero a nivel individual. Es decir, la persona que escuche esta entrevista o que vea este vídeo y si conecta con algo de lo que yo estoy explicando y que tú me estás preguntando, lo primero que debe hacer es seguir ese hilo. Si ve que eso conecta con su alma. Si ve que no conecta con su alma, no pasa nada. Puede seguir su vida como un zombie. Aquí no se obliga absolutamente a nadie a nada. Y también es correcto. Porque Bueno, en todo... el cambio de era está escrito desde hace muchos años, todo lo que estamos viviendo ahora. Y efectivamente la diferencia de todos los cambios de era que han habido en la historia de la humanidad a lo que estamos viviendo en la actualidad es ese, precisamente. El cambio va de dentro a fuera, individual y que afecta al colectivo. Así mismo es. Y no te olvides también que en todos los videojuegos hay lo que se dicen NPCs, Non-Play Characters, en el lenguaje informático. Es decir, todos empezamos siendo NPCs, digamos, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que aquí cada alma tiene su camino. Entonces, cuando Moshe baja con esta información de esos estados altísimos de conciencia, lo primero que hace es compartirla no con todo el pueblo de Israel, como viene en la historia literal hablando del pueblo de Israel, sino con unos pocos sabios, unos pocos iniciados. ¿Por qué? Pues porque para poder entender el calado tremendo de esa información, tú no se la puedes contar a cualquiera. Y luego, por otro lado, se la cuenta a su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, y, en fin, y a unos pocos sabios, pero un grupo muy reducido. Y ahí viene otro punto muy importante respecto a la enseñanza de la Kabbalah, que muchas personas, erróneamente o no, piensan que la Kabbalah está íntimamente ligada al judaísmo. Lo está, pero
muy pocos, y cuando digo muy pocos me refiero a poquísimos, son de verdad los miembros del pueblo judío, y ya me refiero literalmente a las personas del pueblo judío, que conocen la Kabbalah y mucho menos que lo practican. De hecho, hasta ahora la Kabbalah fue tremendamente criticada dentro del pueblo judío. Aquí quiero hacer un inciso muy importante, porque el hecho de que la Kabbalah se esté revelando hoy día ya de manera abierta para todo el mundo significa que ya sí que estamos preparados, muchos de nosotros, para absorber esa información en todo, en parte, poco importa, pero por lo menos algo de esa información tan elevada y tan potente. La Kabbalah es un modo de entender la realidad. La raíz de la palabra Kabbalah, Kuf, Bet, Lamed, son 3 letras hebreas que hacen un significado de como que hacer encajar las piezas. A mí me gustaba mucho una definición que hacía un grandísimo difusor de la Kabbalah y cabalista español, Jaime Villarrubia, al que yo aprecié muchísimo, ya fallecido hace poco, ya pasó a otro plano, y él decía que la Kabbalah es el arte de relacionar aquello que en apariencia no tiene relación. El arte de relacionar lo que en apariencia no tiene relación. Eso se llama Kabbalah. Eso te genera un marco de comprensión del mundo distinto, pero también un marco de observación por tu parte de la realidad absolutamente distinta. Y esa actualización de conciencia se produce a cada segundo. Es decir, cuando terminemos esta conversación, las personas que escuchen esta conversación, incluidos tú y yo, no seremos las mismas conciencias que iniciamos la conversación, porque ya hubo una actualización a propósito de este intercambio, de este fluir que estamos teniendo aquí. Es una forma de ver la realidad radicalmente distinta. Entonces, claro, eso es lo que va a cambiar en conjunto la humanidad, pero a través de lo individual. La primera fuente, como te digo, de la Kabbalah es la Torá. La primera fuente en importancia, porque el resto de fuentes, sobre todo el libro del Zohar, al que tú también te referiste, lo que hace el Zohar es interpretar, dar clave para la interpretación de la Torá. Entonces, de ahí la importancia. O sea, que en la cadena estaría primero la Torá, ahora ves cómo lo interpretamos, entonces viene el Zohar y te dice, no, se interpreta así. ¿Qué problema hay? Que tanto la Torá como el Zohar son tremendamente oscuros a la hora de poder interpretarse. Y entonces necesitamos un maestro cabalista que nos dé las claves para interpretar el Zohar primero y así poder entender la Torá. Y esto responde a otra pregunta. Muchas personas me dicen, bueno, ¿qué hay que estudiar primero, la Torá o la Kabbalah? La respuesta es siempre primero la Kabbalah, porque sin Kabbalah no vas a entender Torá. ¿Se entiende esto, no? Sí. Y luego, otra de las fuentes que tú mencionas muy importante es el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah cronológicamente es anterior a la Torá, porque según la tradición, el Sefer Yetzirah es revelado a Abraham, el patriarca Abraham, que es anterior a Moisés. Y el Sefer Yetzirah, pues es un libro que básicamente es un manual de meditaciones hiper avanzado. Es un manual de meditaciones del siglo XXVI, para que todos nos entendáis. Entonces, claro, es absolutamente una tecnología del alma increíble que todavía hoy no está revelada al 100%. Es decir, Pero todavía a hoy mí me cuesta. sorprende, Raúl, me sorprende muchísimo cómo nuestros antepasados tenían tanta información y tan poderosa. Y en el tiempo en el que estamos, que deberíamos estar todos pues muy despiertos y muy trabajaditos en nuestro interior, cómo estaban en el pasado a cómo estamos en el presente, ha habido una desconexión plena del ser humano, bajo mi punto de vista. O sea, nos hemos ido al otro lado. Y es completamente cierto, pero es que forma parte del plan, porque si no, este videojuego no tiene mérito. Es que forma parte integral de esta realidad en la que vivimos el hecho de bajar a las oscuridades más profundas. Mira, los cabalistas enseñan que tiene mucho más mérito el que aquel que estando en oscuridad profunda asciende hacia la luz que el que siempre estuvo en la luz. Si nosotros venimos a esta realidad, según los enseñan los cabalistas, es para generar un mérito. Y para generar ese mérito necesitamos que el campo de entrenamiento sea bien duro, bien potente. Ahora, en el momento en el que el creador se da cuenta, no es que se da cuenta, en el momento en el creador sabe, el creador lo sabe todo, evidentemente es omnisciente, toma conciencia Moisés de que esto es un manual tremendo
para poder hacer mucho más suave la prueba, lo que nos está dando es una lección tremenda. Y es que a partir de un determinado nivel de conciencia, cuando digo un determinado me estoy refiriendo a un nivel muy alto de conciencia, sí que es cierto que los acontecimientos duros se tornan en dulces y que eres capaz de generar tus propios eventos. Esto no es algo que sucede de una manera binaria, es decir, esto no es o sí o no, sino que va progresivamente. Y lo que hace el creador es facilitar, o la fuente, si quieres llamar, si habéis visto la película Matrix encontraréis el paralelismo, ¿no?, con la fuente, el arquitecto, ¿no? Pues lo que hace es generar precisamente ese manual de instrucciones para que esta vida sea más soportable al ser humano. Porque si no, es muy difícil soportar. Las personas pierden completamente el gusto por la vida, las personas se desesperan, se frustran, no entienden lo que pasa, caen además... tú antes decías una frase, Paloma, muy interesante, que me he anotado, que dice, deberíamos estar todos muy despiertos. Claro, depende cómo se mire, porque si todos estuviéramos muy despiertos, entonces no habría nadie que estuviera en las oscuridades más profundas y no habría mérito para poder despertar, ¿eh? Pero no obstante te diré que eso está muy bien hecho desde el punto de vista del plan, porque quiere decir que las fuerzas del mal hacen un trabajo soberbio, pero soberbio de matrícula de honor. Porque lo hacen pero muy bien. O sea, desde el primer momento están en una posición en la que manejan absolutamente las conciencias, tienen encerraditas y estrechitas las conciencias del ser humano, vamos, de la humanidad en general, y lo hacen a través de los medios de manipulación que ellos conocen y que el ser humano no conoce. Entonces, claro, juegan con una ventaja tremenda, ¿no? Hay muchísimas formas de manipular, pero básicamente la forma primordial de manipular es el miedo. Por supuesto, esto lo hemos estado viviendo últimamente mucho, mucho. Apagad todos la tele, por favor. Claro, Ojito con lo que escucháis, con lo que leéis y con lo que habláis, con lo que decís. Y aún así, Porque y aún así es muy difícil, y yo lo reconozco porque, bueno, tengo muchos testimonios, en fin, yo es que estoy muy en contacto directo con las personas que de verdad están en un proceso de despertar muy potente, ¿no? Y es muy difícil aún así porque a veces los embates de la vida, los acontecimientos, las llamadas de atención, el exceso de información que vivimos en esta sociedad de la información acuariana, pues hace que tu atención se distraiga fácilmente. Entonces, como dicen los samuráis, ¿qué hay que tener para poder iluminarse? Atención. ¿Qué más hay que tener? Atención. Pero además de atención, atención. Atención, atención, atención. Todo el tiempo atención. Y ese es el gran ejercicio que hay que hacer y la fuerza que te propone el camino de la Cábala para poder estar plenamente atento, con los ojos abiertos, despierto, y que no se te cuele nada por la puerta de atrás, porque las fuerzas del mal son tan eficientes, tan potentes y hacen tan bien su trabajo que constantemente te están abriendo puertas traseras. Esto los ingenieros informáticos que me estén escuchando saben de lo que estoy hablando, porque las puertas traseras se generan de manera continua, ¿eh? Entonces, sí, mucho cuidado con eso. estar plenamente consciente al 100% en el día a día es para máster, realmente, porque además que nos distraemos con muchas cosas, es que cuando te das cuenta es que estás en piloto automático. Totalmente. Y en tu piloto Totalmente. automático, sin darte cuenta, a su vez, pues como el 95% del inconsciente es lo que nos van metiendo ahí de todos los sitios que vemos, que leemos, Absolutamente. y de manera directa o indirecta, porque hay mucha cosa ahí detrás que realmente Bueno, y es... fíjate hasta qué punto, Paloma, fíjate si llevas razón en tu análisis, que la palabra Kabbalah, mediante un procedimiento cabalístico, no he explicado que la Kabbalah contiene muchas técnicas, muchos procedimientos de trabajo analítico que son muy potentes. Por ejemplo, agarrar una palabra y cambiar el orden de las letras. Ahí ya empezamos, ahí entramos ya en plena programación y ahí nos damos cuenta de que esto que tengo detrás, que es la Torá, pues son miles de letras puestas juntas y es un código, es un solo código. Es decir, cuando la Torá se revela a Moisés, no está separada en palabras,
Es Moisés quien lo separa en palabras. Le vienen las letras todas juntas, ¿te imaginas? Un solo código de miles de letras todas juntas. Y esa es la razón por la que de generación en generación el libro de la Torá en el judaísmo, el Sefer Torá, que viene en un rollo, en un pergamino, no sé si lo habéis visto algunos, en las sinagogas, ¿no? Pues está escrito de tal manera que si el sofer o el escriba que está escribiendo ese pergamino se equivoca en una sola letra, hay que tirarlo. No sirve. ¿Por qué? Pues porque es un código de programación que se nos facilita hace miles de años cuando no existen ordenadores y ahora con el lenguaje informático entendemos de lo que de verdad se nos está hablando. Es decir, que la Torá fue escrita para entenderla hoy, no cuando se reveló. Y esto Wow. también lo tenemos que tener muy claro. Sí, claro, porque si todos son códigos, Es a la una, que es lo una, estás leyendo, exacto, todo hay que descifrarlo. es una cápsula del tiempo. Qué fuerte. Así es. Muy potente, muy potente. Sí. Y fíjate que la palabra Kabbalah, como explicabas, la podemos volver a interpretar cabalísticamente si le damos la vuelta a las letras de la propia palabra, si cambiamos sus posiciones. Entonces yo en vez de leer Kuf Bet Lamed, o sea, Kabal o Kabbalah, si la finalizo en una G, la raíz de la palabra, que es de verdad lo que importa, yo la puedo leer Kuf Lamed Bet. La puedo separar en dos palabras, ¿no? Kuf Lamed Bet. Y entonces sería Kal Bet. ¿Qué significa Kal? Kal significa ligero, fácil, easy. Y Bet significa Bereshit, o sea, Bet significa la dualidad, el mundo en el que estamos. ¿Qué significa la Kabbalah? La dualidad fácil. Bueno, Eso es Kabbalah. fácil. Sí. No, eso es Kabbalah. Sí, sí, Eso. sí. La Kabbalah, ¿qué es? La dualidad fácil. No hay Kabbalah, no hay dualidad fácil. Interesante. Bueno, en el libro que tú apuntabas, el Sefer Yetzirah, tengo un mini párrafo que dice, igual yo no lo he transcrito correcto, a mí que me perdonen, pero ahí está Raúl, que será quien diga lo que tenga que decir. En 32 senderos de maravillosa sabiduría, la fuente grabó su nombre con 3 serafines, números, letras y sonidos. ¡Wow! O sea, el párrafo, ¡wow! ¿Nos puedes hablar de estos 32 senderos de sabiduría? Porque esto, wow, ¿eh? Es como... Bueno, los 32 senderos de sabiduría son la suma de las 22 letras hebreas, el alfabeto hebreo tiene 22 letras, y de las 10 sefirot del árbol de la vida, o sea, de las 10 dimensiones de nuestra propia alma. Cada vez que en la Cábala escuchemos árbol de la vida, está hablando de nuestra alma. Eso te quería preguntar, esta pregunta no podía faltar, el árbol de la vida. Háblame del árbol de la vida, por favor. El árbol de la vida es nuestra alma. El árbol quiere decir que si nosotros regamos, plantamos, cuidamos a nuestra alma, al árbol de la vida, entonces estamos vivos, espiritualmente vivos. Pero si nosotros estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, y acuérdate por eso te digo que la Torá no se puede interpretar de manera literal, porque nos lleva al relato del libro del Génesis, Bereshit en hebreo, donde nos explica que el Creador prohíbe a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sin embargo le dice come del árbol de la vida. Ahora lo entendemos, te está diciendo come de la sabiduría que tú como alma necesitas para iluminarte cada vez más, para que yo transite como energía omnisciente a través tuyo. Y no es importante experimentar las limitaciones, pero sin embargo Adán insistió en que quería experimentar las limitaciones para generar un mérito para el Creador. Eso es un concepto cabalístico que se llama el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza. Pero el Creador siempre nos ha dado libre albedrío. Nos creó para que... No, hay que entender lo que significa el libre albedrío. El Creador lo que nos da no es la capacidad de elegir lo que yo quiera, eso no es libre albedrío. Libre albedrío es la capacidad de cómo yo reacciono
a el estímulo que me viene del exterior. Eso es más difícil. Ese es el libre albedrío. Ahí os quiero ver. Y ahí me quiero ver yo. Porque lo otro parece que es como muy fácil. Parece que yo elijo entre A y B y C. Eso no tiene ningún mérito. Lo que tiene mérito es cómo reacciono yo ante lo que me pasa en la vida. Total, y eso es lo que determina nuestra vida, de hecho, el cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? Porque a lo que te enseña, la sabiduría de la Kabbalah lo que hace es que te eleva de una manera tal que hace que la manera en que tú reacciones ante los embates de la vida sea completamente diferente. Por ejemplo, un ejemplo práctico, porque además la Kabbalah es para vivirla, es práctica. Hace pocos días están unos familiares quedándose en casa, vamos a la playa a pasar el día de playa. Yo he estado unos días de vacaciones, la verdad que me lo he pasado muy bien, pero uno de los familiares me pide la llave del coche para sacar unas toallas del coche, tal, y me dice que las llaves se le han quedado dentro del coche y que el coche se ha cerrado. ¿Sí? Mi mujer, que normalmente lleva una copia de seguridad, porque siempre solemos tener una copia cada uno por si esto pasa, pues resulta que el bolso de mi mujer también estaba dentro del coche, con que no teníamos ninguna de las dos llaves que abrían el coche. ¡Qué alegría! Pero ahí te quiero ver. Ahí es donde nosotros tenemos el libre albedrío. ¿Cómo reacciono yo a eso? Y entonces hay que ver cómo se afronta esa situación estresante en lo normal a cualquiera que le ocurra y que a ver cómo se maneja, ¿no? Bueno, pues la sabiduría de la Cábala, a lo largo del estudio y a lo largo de la integración de esta sabiduría, que no es más que un recordar algo que ya está en nuestra alma, te ayuda a llevar la dualidad de una manera más fácil. Kal Bet, facilidad de la dualidad. ¿Por qué? Porque ya la perspectiva ya no es qué mala suerte tengo, mira lo que me ha pasado, mira qué víctima soy. Aquí no soy víctima de nada. Aquí lo que está ocurriendo tiene una razón de ser. Kabbalah quiere decir que todo lo que tienes de información tiene que encajar. Ahora, tiene un sentido eso que me ocurrió a mí. Yo ya me ocupé de interpretarlo y de ver qué sentido tenía. Ahora, esto cualquiera que me escuche que no entienda ni le interese este tema dirá, esta persona está loca. Y es cierto, porque las personas que estamos, que vivimos a caballo entre dos mundos, pues sí, podemos parecer locos a una parte del mundo, pero muy cuerdos y muy lúcidos a la otra parte del mundo. Entonces, al final, hay que entender que es un manual de instrucciones para un vivir mejor del ser humano, no de cualquier ser humano, de ti. Y ahí pongo el énfasis, siempre de ti. Yo siempre me dirijo en primera persona a quien sea que me esté escuchando y me dirijo a esa persona. No, es que mi hermano no quiere, es que mi hermano no quiere estudiar, no, mi mujer no le interesa. Olvídate de ti. ¿Qué hay de ti? Mira, yo cuando tengo personas en consulta, por ejemplo, o en la escuela me consultan algo, no, es que mi marido me hace tal. Sí, pero ¿y tú qué? No, es que mi madre no me deja. Sí, deja a tu madre. ¿Tú qué? ¿Qué pasa contigo? Ahí sí, ¿cómo reaccionas tú? ¿Qué decisiones tomas tú? ¿En qué coherencia o incoherencia vives tú? Deja de echar la culpa a tu madre, a la novia, al gobernante, a los malos. Se acabó eso. Esa es la nueva conciencia. Y ahí es cuando te empoderas, cuando te das cuenta de que en realidad, si tú conectas de una manera profunda con tu yo esencial, no vas a conseguir conectar de manera profunda con tu yo esencial. Pero como dice el dicho, por lo menos estás yendo hacia. Vayamos hacia, aunque no lleguemos. O aunque lleguemos lo más cerca posible. Pero vayamos. Y ahí estamos, yendo. Ahí estamos yendo. Y te digo, cada día más personas estamos yendo. Es muy interesante y además, pero es todo un desafío comprender la Kabbalah, es lo que estábamos hablando, porque según tengo entendido, que ahí ya me vas a corregir tú, consta de letras, números y sonidos. No exactamente sonidos. Ahora lo vamos a ver. Si quieres lo vemos Cuéntame, ahora un poco más. sí, Mira. cuéntame, estoy muy interesada en esto. Bueno, esto atañe a lo que es la naturaleza de las letras hebreas. Las letras hebreas son, para que nos entendamos, los componentes de la realidad.
Imagínate que tú eres un programador informático y estás programando el videojuego. El lenguaje de programación que utilizarás para programar esta realidad se llaman letras hebreas. Estas de aquí, letras hebreas. Ahora hay que saber cómo combinarla. Y para saber cómo combinarla y hacer una programación, tienes que saber las cualidades de cada una de ellas. ¿Para qué sirve o qué cualidades tiene? No tanto a un nivel utilitarista, sino a un nivel más bien de cualidad. ¿Mm? Cada una de nuestras almas individuales está compuesta de las letras hebreas. Toda la realidad que percibimos está compuesto de letras hebreas. Como cualquier programa informático, como cualquier videojuego, nosotros estamos metidos de lleno en la película del videojuego. Por lo tanto, estamos compuestos de ese mismo material. A nivel álmico, esto hay que entenderlo. Lo que nosotros percibimos como materia, porque alguno me podría decir, sí, a nivel álmico sí, pero a nivel materia, ¿qué? Claro, lo que uno percibe como materia, la mecánica cuántica ya nos ha enseñado que 99.9% no es materia, es vacío. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Estamos hablando de que todo es una película, todo es una ilusión. Que yo perciba que algo es sólido es porque mis sentidos todavía, mi mente, en realidad, mi mente hace que yo lo perciba así. Porque aún mi mente está sometida a los límites que se le impusieron. Y los límites que se le impusieron fueron Egipto. En lenguaje cabalístico es Mitzrayim, es decir, estrechez. Desde pequeñito se te enseña, se te describe el mundo. Carlos Castañeda lo explica maravillosamente bien en el libro de las enseñanzas de Don Juan. Los adultos te describen el mundo, las personas de autoridad te describen el mundo a ti como niño. El niño no tiene opción y como el niño solamente quiere el afecto y que lo miren, el niño adopta y acepta esa descripción del mundo, adopta el modelo sin más remedio. Y ahí está la trampa, su mente entonces queda estrechada. Y en ese estrechamiento es donde luego las fuerzas del mal hacen su trabajo campando a sus anchas. O sea, para que tú lo veas, es como si yo qué sé, si estamos en una carrera de obstáculos y de pronto tú tienes que salir a correr compitiendo con corredores que van en plenísima forma, pero tú vas con una mano atada atrás, a la pata coja y con una venda en los ojos. Esa es la situación real. Sí, sí, bueno, esto lo hemos estado viviendo y es ahora, ¿no? Cuando empezamos a romper creencias aprendidas. Las creencias y los valores son los límites. La Torá también nos da, la Torá y la Kabbalah nos dan un código moral, un código de cómo conducirme por la vida, un código de cómo comportarse. Parece mentira que tengamos que estar explicando a estas alturas qué es comportarse, ¿verdad? Yo creo que cada vez hace falta más, pero no, afortunadamente yo creo que está habiendo un cambio en la sociedad. Creo que el cambio viene para bien. Hay muchas personas que, bueno, están rompiendo las creencias y están mirando desde dónde, lo cual lo hace muy interesante porque se hace de manera individual y, por supuesto, esto va al colectivo. Y estamos en ese momento, ¿no? Y me va a faltar otro programa como mínimo contigo, Raúl, porque es que nos tienes que contar muchas más cosas, porque se nos acaba el tiempo, y nos tienes que contar muchas más cosas. A mí me hace falta otro programa. Te lo dejo ahí para que... es un poco encerrona esto, ¿eh? Pero bueno, me gustaría, antes de terminar este programa, que nos dijeras en qué estás. Cuéntanos todo lo de la formación que tú tienes sobre la Kabbalah y cuáles son tus proyectos, dónde la gente te puede localizar, dónde pueden contactar contigo y, por favor, ¿qué es esto de ese nuevo álbum? No me lo quiero perder, porque es que todo va en conexión. Sí. Bueno, te cuento, vamos a ver. Bueno, yo tengo una escuela de Kabbalah, yo soy fundador de la escuela de Kabbalah Raúl Durán. La escuela de Kabbalah la podéis encontrar en internet, www.arquetiposraulduran.com, y ahí está pues todo lo que desde la escuela ponemos a disposición. La mayoría, y te digo, y cuando digo la mayoría lo digo en cantidad,
la mayoría de los programas formativos que ofrecemos son gratuitos. La mayoría. Y ahí, pues las personas que quieran empezar a probar, pues pueden empezar. Y yo recomiendo empezar por un curso gratuito de Cábala para principiantes que tenemos en la escuela. Me parece un buen inicio. Lo recomiendo. Pero bueno, a partir de ahí ya la persona puede navegar por allí, bichear. Por supuesto que tengo mi canal de YouTube, donde tengo ya más de 400 vídeos y donde las personas pueden encontrar muchísimas entrevistas, conferencias, material de todo tipo. ¿Y en qué ando ahora? Bueno, pues mira, muy interesante. Ahora mismo estoy de lleno en sacar a la luz un proyecto musical que va a salir a la luz muy pronto, en muy pocos días. Yo soy músico, soy artista, soy creador también. También no, además de, o fundamentalmente. Y voy a sacar un proyecto musical que va, creo yo, a ser importante también a la hora de expandir esa luz. Es decir, yo como instrumento de esa conciencia que es la fuente, pues he producido un álbum que además es cantado en hebreo, son versículos de la Torá cantados en hebreo. Y que creo que va a ser importante. No sé de qué manera, pero creo que va a ser importante para algunas personas. No digo para muchas, eso sería como muy pretencioso, pero para algunas sí puede ser muy importante. Y nada, el álbum sale, el primer sencillo sale el 18 de agosto en todas las plataformas y luego el resto pues irá saliendo progresivamente hasta octubre. Que a finales de octubre sale el álbum. El nombre del álbum ya lo puedo adelantar, el nombre del álbum es Israúl. Israúl, yo creo que ahí además vas a mezclar, esto ya es, esto es de mi salsa, yo creo que vas a mezclar ahí frecuencias, bueno, sonidos, palabras que nos van a hacer elevarnos de alguna manera, no sé, ¿puede ir por ahí? Y esa es toda la intención de este álbum. Es que, Me toda la imaginaba, intención de ese álbum es esa. me Toda imaginaba. absolutamente. Tiene que ser un álbum precioso. Mm. Pues oye, agradecerte muchísimo este tiempo que has estado con nosotros. ¿Quieres decir algo para despedirte? Nada, solamente que encantado por tu invitación, Paloma. Gracias a todas las personas que han tenido a bien escucharnos y que agradecido siempre por tener la oportunidad de explicar, de llevar a cuanta más gente mejor, aunque sea una explicación somera, pero que puede ser útil de lo que significa la sabiduría de la Kabbalah y de lo que puede ser un vivir mejor en este mundo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos los que nos estáis escuchando ahora en directo. Ya sabéis que si queréis volver a escuchar este programa de radio, puede ser a través de iVoox o a través de Spotify. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo a todo el mundo. Gracias.